Por favor, comentanos cuál es el feeling que vos tenés, lo que vos estás viendo, la situación del Brasil, que por más de que es un tema complejísimo, ¿verdad? ¿Qué es lo que podés sacar de todo esto que está ocurriendo en este día bueno, ya estamos en junio, mitad de año ya con la cuarentena? Sí, bueno, en Brasil estamos en cuarentena desde el día 15 de marzo. Sí. Entonces son más de 3 meses de cuarentena. Muy simplemente, los brasileños no aguantan más. No aguanta más que permanecer en casa, no aguanta más no poder salir, no aguanta más no poder ir a los shopping centers, etcétera, etcétera. Entonces, también porque muchas personas no tienen condiciones de vida muy buenas. Los brasileños no viven en casas grandes como las estrellas de la televisión o de la Red de Globo también, que falan la propaganda, permanecen en casa, etcétera. Tiene 25 millones de brasileños que viven en favelas y muchos otros también viven en casas muy chiquitas, o también viven con muchos otros familiares. Entonces, no es fácil permanecer en casa por tanto tiempo así. Entonces, es claro que después de tanto tiempo muchas personas están yendo por las calles y también a Copacabana, a Río, etc. También porque vimos en más de 3 meses de cuarentena que la situación acá es complicada, es grave, pero no es trágica como la prensa muchas veces está pasando, especialmente la prensa internacional. Brasil es un país que tiene 210 millones de habitantes. Sí. Y 1 millón de contagiados y 50.000 muertos. Son mucha gente, más también son mucha poca gente en comparación a la población. Haciendo una comparación en proporción a la población brasileña, Brasil no es uno de los primeros países del mundo en términos de nombre de contagiado en proporción a la población. Por ejemplo, países como Bélgica o también como Suecia en Europa tienen mucho más contagiados y mucho más muertos en proporción a la población que Brasil. Entonces, claro, el número absoluto, Brasil es el segundo país del mundo, claro, sí, pero Brasil también es el quinto país del mundo en nombre de habitantes, ¿no? Sí. En los otros países del mundo, en nombre de habitantes, China, que está mintiendo con los datos, Rusia, que también está mintiendo con los datos, Indonesia también, que no tenemos ninguna certeza que tiene los datos correctos. Los otros Estados Unidos, que tenemos sí los datos correctos, el número 1, y después de Brasil, que es el número 2. Entonces, es obvio que tiene una cuestión de dimensión geográfica y demográfica que es importante. Para responder a la cuestión, los brasileños no cuentan más esa cuarentena porque es perfectamente inútil, porque vimos que no está consiguiendo reducir el número de contagiados. La epidemia aquí está se transmitiendo de forma mucho más lenta que en Europa, también porque Brasil es grande 2 veces, tiene la Unión Europea. Sí. Entonces, la epidemia acá es mucho diferente que la condición de la epidemia, que es mucho diferente a la condición de la epidemia en Europa. Hoy por hoy, si es que, en tu caso, por ejemplo, por más de que sabemos que se manejan ustedes como un estado federal con ciertas leyes y ciertas normas que van variando, en Sao Paulo uno puede salir sin ningún tipo de restricciones, uno puede reunirse, juntarse, eso está limitado y restringido todavía. ¿Cómo están en cuanto a eso? Bueno, en Sao Paulo nunca tenemos lockdown. Que es la forma más extrema de cuarentena, ¿no? Que no se puede salir de casa, si sale de casa tiene que ser preso, etc. No, eso nunca ocurrió. Lockdown ocurrió en Brasil solamente en algunas ciudades, algunos estados, pero ni estados, fue más ciudades mismo. Y principalmente del Nordeste, la región Nordeste, que es la región tradicionalmente más trágica de la... Es un minuto que estoy aquí con la... solo que tengo un problemita aquí. Ni te preocupes. Bueno, la cuestión nunca tuvimos lockdown acá en Brasil porque no hubo necesidad en primer momento y después los políticos no querían realizar lockdown. Fue la justicia que obligó a los políticos a decretar lockdown en algunos momentos. Y también, entonces en San Pablo se puede salir de las calles, se puede andar de las calles para, por ejemplo, andar, caminar o también hacer ejercicio físico, utilizando la máscara, que es recomendada, no es obligatoria. La mayoría de ciudades cerraron el comercio de rúa, cerraron los centros comerciales, los cinemas, teatros, etcétera, las academias, etcétera. Pero tenemos ahí un mínimo de libertad mucho mejor que en Europa, por ejemplo. Y también en Río de Janeiro, por ejemplo, algunas limitaciones. No se puede
tomar baño de playa, no se puede andar a la playa. Entonces tiene algunas cosas también un poco absurdas que son de la burocracia. Claro. Pero las cuestiones, en ningún momento se limitó la libertad como se limitó en Europa, por ejemplo. Carlos, ¿cómo se siente el ambiente político en este momento en cuanto al apoyo al presidente? Porque al menos lo que llega desde la prensa internacional no es precisamente apoyo, pero por ahí adentro se siente de manera distinta esto. Bueno, la situación política acá es muy tensa y creo que eso es la condición más dramática de esta pandemia. El debate político en Brasil se tornó muy acirrado, se tornó muy violento también en las palabras. Hasta hoy solamente en las palabras y no en las cuestiones de violencia física. ¿Por qué? Porque el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, no quería cerrar el país, no quería decretar cuarentena, no porque no tiene el poder de decretar cuarentena, es un poder de los estados y no del gobierno federal. Y también, del otro lado, los gobernadores de los estados vieron en esta cuestión de la pandemia la posibilidad de hacer propaganda política pensando en las elecciones de 2022. Sí. Especialmente dos gobernadores, que son el gobernador de San Pablo y de Río de Janeiro, que son los datos más importantes de Brasil, decidieron utilizar la cuestión de la pandemia como instrumento para propaganda electoral, básicamente contrastando cualquier decisión del gobierno federal. Eso se transformó en una gigantesca lucha política y también la prensa decidió que estaba totalmente contraria a Bolsonaro y comenzó una verdadera campaña de prensa contra el presidente. Bueno, hasta 3 meses, ¿cuáles son los resultados? Bolsonaro continúa teniendo la mayoría de la población que está favorable al gobierno. Si se votase hoy, Bolsonaro ganaría nuevamente la elección en Brasil, probablemente con un poquito menos de votos del 2018, más ganaría nuevamente las elecciones. ¿Por qué? Porque los brasileños no aguantan más permanecer en casa, no consideran esta pandemia como una tragedia, como la prensa está transmitiendo, y también porque los gobernadores que son potenciales concurrentes están envolvidos en casos de corrupción o en casos de uso errado, abuso del poder público y también del desperdicio de dinero para la creación de hospitales de campaña, etcétera, etcétera. Carlos, te agradecemos muchísimo por este contacto, nos dejaste un poquitito más claro el panorama y está bueno hablar con periodistas que estén ahí y que nos puedan realmente contar lo que ellos están sintiendo. Bueno, nuestro trabajo muchas veces es caminar los zapatos del otro y bueno, hicimos la matemática así como nos estabas diciendo y realmente con la tremenda población que tiene el Brasil, el tamaño, la diversidad y las distancias que hay entre ciudades, bueno, son muchísimos otros factores que muchas veces leemos Brasil, tal número y nos asustamos y bueno, si hacemos la matemática sería un poquitito distinto. Así que te agradecemos mucho, Carlos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias por tu tiempo. Carlos Cauti, periodista italiano en Sao Paulo, entonces comentándonos sobre la situación que vive el vecino país.